Yo en el despacho lo he pasado muy mal porque yo he tenido clientes que se han quitado la vida, yo he tenido clientes que han sufrido infartos. El miedo es una mierda que como dejes que te gobierne te va a hacer perderlo todo. Se convirtió en algo muy complicado hasta el punto de que el banco nos quitó la casa en la que nosotros crecimos. Es algo que va muy en contra de todos tus planes, en contra de todo lo que tú quieres, en contra de todo lo que tú has trabajado. Yo entiendo perfectamente que tú una deuda no la pagas y tienes consecuencias judiciales. Yo lo entiendo, pero no podía ser que siempre tuviera razón un banco, que siempre tuviera razón un fondo, que no hubiera nada que pelear. Si yo me voy a levantar cada mañana para aguantar a 25.000 que me van a llamar para pedirme dinero, para que solamente me lleguen un montón de malas noticias, para eso no me levanto. Y digo esto porque lo he vivido y esa es la razón por la que existimos ahora, por la que existe Atila y por la que estamos ayudando a tantísimas personas como estamos ayudando. Diana es una persona que sabe de lo que habla porque lo ha vivido. En España el gobierno prefiere que no se sepa. No podemos seguir creyendo a toda esta morralla, que es lo que es morralla, que te llaman, te insultan, te amenazan, te asustan y no vale para absolutamente nada. 17.917 euros eliminados porque ya tenemos esto. 488.000 euros, 5.000 ya no debemos a nadie. Puedes empezar de cero. Mirad, durante estos últimos años he escuchado muchas maneras distintas de desaparecer del mapa y con mucho detalle de personas a las que les come el miedo. Y es lo único que gobierna su vida. El miedo porque pase un montón de cosas que muchas veces son irreales, el miedo por tener esas deudas, la desesperación de querer dar un paso hacia adelante y que sea totalmente imposible porque cada paso que das es puerta cerrada, puerta cerrada, puerta cerrada. Y es muy complicado tener una vida medianamente en paz contigo mismo y con la situación si el miedo lo puede todo, si la desesperación lo puede todo, si intentas dar cualquier paso y te llevas un bofetón, todo eso es muy complicado. Y digo esto porque lo he vivido y esa es la razón por la que existimos ahora, por la que existe Atila y por la que estamos ayudando a tantísimas personas como estamos ayudando. Porque el miedo es una mierda que como dejes que te gobierne te va a hacer perderlo todo y te va a hundir en la miseria más absoluta que exista. Porque el miedo tiene la posibilidad de multiplicar en tu cabeza algo que es así, convertirlo en algo así que te frene todo, que te robe el futuro, que te robe la vida y que te impida dar cualquier paso hacia adelante. Y eso lo he vivido, lo he visto en casa y da muchísima rabia cuando desde este sitio ves a una persona que dices, joder, pulsa el botón, di que sí al procedimiento, di que sí a alguien que te ayude, di que sí, sal de ahí porque después de eso hay una vida, pero muchas veces cuesta verlo. Mirad, en mi caso, cuando llegó la crisis del año 2008, que pues crisis a nivel mundial, se cae todo. En mi familia vivíamos del mundo de la inmobiliaria, del mundo de la construcción, mis padres que venían de la nada, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y jugándoselo todo, montaron una empresa que funcionó muy bien y empezaron a ganar dinero, teníamos un muy buen nivel de vida, llega el año 2008 y todo se desmorona y además empezó a caer así cuesta abajo, sin frenos y en ese momento es como intentas agarrar aquí, intentas agarrar allí y no puedes porque no tienes ni capacidad ni tienes el conocimiento de saber qué tienes que hacer para salir medianamente victorioso de esa batalla y se convirtió en algo muy complicado. Se convirtió en algo muy complicado hasta el punto de que el banco nos quitó la casa en la que nosotros crecimos y eso es algo muy, muy frustrante porque es algo que va muy en contra de todos tus planes, en contra de todo lo que tú quieres, en contra de todo lo que tú has trabajado porque has trabajado mucho por pagar esa hipoteca, has trabajado porque sea en esa casa en la que tú vives con tu familia, con tus hijos, en la que tú haces tu historia y porque evidentemente nadie planea comprarse una casa para que se la quite el banco. Entonces, de repente llega ese punto en la que mis hermanos y mis padres, pues cada uno tenemos que hacer nuestra maletita con nuestras cosas e irnos a otro sitio y nos tuvimos que ir de alquiler porque ya evidentemente no nos quedaba nada. Y ese punto, ese momento cambia muchísimo la vida de alguien porque ahí o te puedes elegir en te hundes hasta el fondo del pozo tú solo y consigues hundirte si de verdad no nadas hacia arriba o decidir, vale, estoy aquí, me ha pasado esto, es jodido, pero tengo que salir. Y ese momento en mi casa lo cambió todo. Llega el año de la crisis, empezamos a perderlo absolutamente todo y mis padres abren un supermercado muy pequeñito con el poco dinero que quedó, abren un supermercado muy pequeñito para intentar subsistir y para intentar sacarnos adelante. En aquel momento no había dinero para contratar empleados, entonces mis padres trabajaban en el supermercado por las mañanas, nosotros cuando salíamos del colegio nos íbamos turnando para hacer de cajeros o para reponer o para descargar los camiones o para llevar los pedidos a casa de los clientes o lo que hiciera falta y mis padres por la tarde pues intentaban hacer otras cosas para
seguir hacia adelante, seguir reinventándose, seguir intentando salir y tener una vida relativamente parecida a la de antes. Y en aquel momento el teléfono, hora de la cena, no paraba de sonar, mis padres se miraban, bueno, tuvieron depresión, una vez uno, en momentos separados, por un lado uno, por otro lado otro, y al final yo todo el rato me frustraba muchísimo porque decía, no entiendo que de verdad esto tenga que ser así, que esto haya que asumirlo así, que ya tenga que ser siempre así. Yo entiendo perfectamente que tú una deuda no la pagas y tienes consecuencias judiciales. Lo entiendo y tiene sentido y tiene que ser así, porque de otra manera sería algo muy irresponsable, ¿no? Entonces, yo lo entiendo, pero no podía ser que siempre tuviera razón un banco, que siempre tuviera razón un fondo, que no hubiera nada que pelear. Y me acuerdo que mis padres en ese momento van a buscar a un abogado. En aquel momento lo que quedaba era pues la empresa, que había muchas deudas, y van a un abogado para ver qué pasa con esa empresa. Y ese abogado lo que dijo que arruinó la vida de mis padres fue: tienes que pagar tú todas las deudas porque no se puede hacer un concurso. Entonces, claro, durante mucho tiempo todo lo que se ingresaba en casa era para pagar las deudas de la empresa, en vez de, oye, haces un concurso, cierras la empresa, te lo quitas todo y vuelves a empezar, y no pones en juego todo y no trabajas día y noche solamente para pagar deudas y no estás sin dormir solamente para pagar deudas y no estás aguantando 28.000 horas al día las llamadas de los de las empresas de recobros y todo esto que hace sufrir a tanta gente. Entonces, en aquel momento, cuando se fue a pedir ayuda a este abogado y nos dijo esto, fue un momento muy desolador porque es como mi última esperanza, que era que este señor, que se supone que es abogado, se supone que sabe, me diga que la única opción que me queda a mí en la vida es pagar un montón de dinero que no tengo, es muy desesperante. Y cuando llega a ese punto, te entra mucho miedo. Te entra mucho miedo porque te piensas que tu vida va a ser siempre así y te piensas que siempre vas a estar encerrado en ese montón de deudas y que cada paso que quieras dar hacia adelante te vas a estrellar contra un muro. Y es súper desesperante esa sensación y la entiendo perfectamente cuando hablamos, cuando venís al despacho, cuando nos vemos por videoconferencia, porque entiendo perfectamente lo que es querer dar un pequeño paso de 1 milímetro y que te lleves un bofetón de realidad y que no puedas. Porque te llama uno, porque te llama el otro, porque tienes una deuda, porque tienes un embargo, porque tienes no sé cuántas demandas o por 1000 situaciones que hacen que tú no puedas avanzar y te quedes encerrado ahí, en ese pozo, en ese hueco, que cada vez sea más profundo y que cada vez sea más hondo. Y la desesperanza es una mierda de sensación porque te piensas que hagas lo que hagas y pelees lo que pelees y luches lo que luches, no va a haber salida y te vas a quedar siempre así. Y eso es que es muy agobiante porque te quedas sin una razón por la que levantarte cada mañana, porque si yo me voy a levantar cada mañana para aguantar a 25.000 que me van a llamar para pedirme dinero, si me voy a levantar para que me acosen, para tener miedo, para que solamente me lleguen un montón de malas noticias, para eso no me levanto. Entonces, entiendo perfectamente esa desesperanza en la que vive mucha gente. Tenemos que evitar a toda costa, caray, salir es súper difícil, sacar un poquito la cabeza y ver que hay otra vida después. Entonces, en aquel entonces, cuando abrimos el supermercado, íbamos trabajando por las tardes, repartiendo pedidos, vamos a este abogado, nos dice que no, que hay que pagarlo todo, depresión de mis padres. No, ¿qué hago? O sea, ¿qué tengo que hacer para tener otra vida? ¿Qué tengo que hacer para salir de aquí? Todo se complicaba muchísimo. Entonces, en ese momento, recuerdo 1000 conversaciones en casa de miedo. Y el miedo es tan poderoso y a la vez es tan irreal, porque se dan situaciones que ahí es cuando ya pues pasó un poco más de tiempo, ya me puse a estudiar, me puse a mirar, me puse a investigar si de verdad esa era la única alternativa para alguien que le había ido bien y de repente por una crisis mundial todo va mal. ¿Qué solución hay para alguien que pasa una pandemia, que le despiden, que ha habido una enfermedad en casa, que ha tenido un accidente, que hay una crisis económica a nivel mundial? ¿Qué solución hay para ese alguien, no? Qué injusto que nadie te ayude a levantarte. Entonces, en aquel momento me di cuenta de lo poderoso que es el miedo, porque de repente era lo que lo gobernaba todo. No era la lógica, no era el sentarse y en un papel en blanco escribir, vale, está pasando esto, tengo esta solución, puedo mirar por aquí, puedo mirar por allí. No, eso no pasaba. Lo único que pasaba era 1000 cosas, 1000 preguntas, todas malas, de qué pasa si no esto, qué pasa si no lo otro, qué pasa si no lo otro, entonces no voy a poder salir nunca. Entonces tu cabeza tiene un poder que es multiplicarlo todo y hacer de una cosa súper pequeñita algo gigante, algo súper poderoso y algo que es capaz de hundirte. Y muchas veces cuando llamáis aquí y yo pregunto, oye, dime qué te da miedo, ni siquiera hay una respuesta, porque simplemente te has acostumbrado a vivir así. Simplemente te has acostumbrado a vivir temblando, a vivir sin dormir y a vivir pensando que todo va a ser una mierda para siempre. Entonces, cuando muchas veces yo le hago la pregunta de qué es ese miedo, qué es eso que te paraliza, qué es eso que te frena,
y no hay respuesta, es porque te has acostumbrado a vivir así. Y la cabeza muchas veces nos juega muy malas pasadas porque te bloquea el cuerpo. O sea, el miedo al final se convierte en algo físico y hay muchas enfermedades que las provoca el miedo porque el sistema inmunitario de repente dice, ya, hasta aquí, y se frena, y te frena la vida y te lo frena todo. Entonces, es muy importante, de verdad, y yo estoy intentando hacer este ejercicio siempre cuando me llamáis, de decir, oye, ¿qué te da miedo? Y vamos a ir uno por uno desglosando si esto es real o esto no es real. Porque cuando hacemos esa lista, el 98% de los miedos que tenéis no son reales. Y yo los he vivido, porque sé perfectamente lo que es tener miedo a entrar en la cuenta del banco por si me han embargado la compra, que el dinero que me va a gastar en la compra de mis hijos. Lo que es que te llegue una demanda, no saber lo que pone ahí y pensar que te vas a ir a la cárcel. El pensar que te van a quitar todo el dinero de la cuenta. El que venga el imbécil de turno de la empresa de recobros a la puerta de tu casa para pedirte dinero, que llamen a tu trabajo, todo eso es una mierda. Y eso es así y es algo a lo que hay que hacer frente. Pero lo que no podemos hacer es, frente a una situación así, hacernos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos y aguantar todos los golpes, que es lo que pasa normalmente. Claro, te quedas muy indefenso, porque de repente, y además todo pasa a la vez, de repente lo pierdes todo, de repente tienes que intentar sobrevivir, a la vez tienes que intentar montar algo que funcione porque tienes que seguir pagando cosas obligatorias como un alquiler porque no puedes vivir en la calle, de repente toda la gente con la que trabajabas te está pidiendo dinero, entonces es muchas cosas que mentalmente tienes que gestionar en aquel momento en el que ya empezamos a intentar remontar y empezamos a intentar remontar. En mi casa hubo pensamientos muy complicados y se sufre mucho al ver así a tu familia, al ver que se pierde la esperanza, porque de verdad que ese sentimiento es horrible. Entonces me puse a investigar con el paso del tiempo. Mientras pasaba todo esto, teníamos que llevar dinero a casa, había que pagar el alquiler y entre todos hacíamos lo que podíamos. Yo estuve repartiendo folletos en talleres, en bares, hice páginas web, repartía la compra de clientes de supermercado, reponía estanterías, todo lo que se me ocurría en ese momento porque era lo que había y porque había que pringar, porque había que salir para adelante. Que esto es algo que mucha gente muchas veces, no, es que te jodes porque estás en un punto de taparte los ojos, mirar para adelante y salir. Y después ya decidirás. Pero es que en ese momento no quedaba otra. A mí no me hacía ilusión ponerme a descargar camiones para llenar las estanterías del supermercado, pero había que descargar camiones porque nos tenían que hacer la compra a los clientes para poder pagar el alquiler. Así que era lo que tocaba y era lo que hubo que hacer en ese momento. Pasó el tiempo y aprueban la ley de la segunda oportunidad en el año 2015 y me dio tanta rabia, o sea, me dio mucha alegría de ver que había algo que iba a proteger a muchas personas que habían vivido lo que yo había vivido, pero me dio mucha rabia el que saliera cuando ya nosotros, después de muchos años de lucha, habíamos conseguido más o menos volver a estructurarnos, porque si eso hubiera existido cuando en mi casa pasó todo lo que pasó, la situación ni de coña habría sido la misma, ni de coña, y no habríamos sufrido tanto, porque al final se hace muy imposible cuando quieres salir y todos son puertas cerradas, se hace muy imposible. En ese año aprueba la ley de la segunda oportunidad, empezamos a mirar tal y abrimos el despacho poco tiempo después, porque yo dije, no puede ser que haya tantas personas que sufran tantísimo como hemos sufrido en casa. Y al final es algo que el tener deudas no es solo por no tener dinero, que ya es muy desesperante y te entra mala hostia y te agobia y le hablas mal a tu hijo y le hablas mal a tu novio y le hablas mal a tus padres y no tienen ninguna razón de ser, pero es todo por la frustración. Pero se pasa tan mal con ese agobio y se llega a tener pensamientos tan horribles. Yo durante este tiempo he escuchado historias muy complicadas de personas que me han contado con todo lujo de detalles cómo desaparecer. Porque no eran capaces de centrar el tiro, no eran capaces de decir, oye, ¿cómo salgo? Dime cómo salgo que yo lo hago, pero dímelo. Y es muy duro porque al final ves a personas que hace 5 años a lo mejor estaban felices con su vida en su casa y de repente llegó algo como la pandemia, de repente llegó un despido, de repente llegó un fraude por parte de un banco, de repente llegó un error, da igual, que hizo que su vida cambiara para siempre. Y entonces se acaban viendo en una espiral sin salida en la que por más que intenten salir se acaban ahogando más y es muy complicado. Entonces me da mucha pena cuando veo a personas que de verdad han planeado a la perfección cómo quitarse del medio y yo en el despacho lo he pasado muy mal porque yo he tenido clientes que se han quitado la vida, yo he tenido clientes que han sufrido infartos y es muy frustrante para mí cuando luchas, porque aquí en Atila luchamos mucho por cada persona que nos llama,
y es un trabajo muy intenso, y aunque luego es muy agradecido, también hay que aguantar en este lado muchas cosas, es muy frustrante cuando a ti te llama alguien y te dice, oye, tu cliente se ha suicidado, tu cliente se ha quitado la vida, y te llama a su mujer llorando. Porque ¿qué haces en ese momento? Es que se te queda un cuerpo tan raro, porque al final dices, qué puta rabia que esa persona no haya aguantado el tipo, pero lo entiendo porque se pasa muy mal, y cuando tu cabeza te falla, y cuando todo se te cierra, y cuando te nublas, y cuando no ves nada más, es una putada enorme, y no depende solo de ti, porque esto no es, no, oye, míralo, que es esperanza para todo el mundo, que esto va a salir para adelante, no es tan fácil, yo entiendo perfectamente que no es tan fácil, y por eso me da mucha rabia cuando se anda estas situaciones, porque al final dices, joder, esta persona no ha aguantado 3 meses más, 5 meses más, y hubiera salido de aquí y hubiera empezado su vida de cero. Y en ese momento es que es muy impotente, porque tú estás luchando con esa persona porque te sabes su historia, porque día a día, venga, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, dame el de la empresa de recobros que le llamo yo porque es un imbécil. Todo eso se lucha con alguien, y cuando de repente te hacen esa llamada que te dicen, oye, que no ha aguantado el tipo y se ha quitado del medio, es una llamada dura y te hace replantearte muchas cosas, pero a la vez me da mucha fuerza para seguir luchando por tantas y tantas y tantas personas que sí que salen hacia adelante, y por esas miles de personas que de verdad deciden con muchísimo miedo dar el paso de hacer la segunda oportunidad y de empezar de cero, porque sí que hay otra vida detrás de las deudas, sí que hay otra vida después de los embargos, de los procedimientos judiciales, y sobre todo detrás de ese miedo que lo frena todo, pero hay que atreverse a dar ese paso. Yo sé que no es nada fácil porque lo he vivido y porque sé lo jodido que es el no ver una puerta, por pequeñita que sea, abierta para poder ir por ese lado. Sé que es muy complicado, pero cuando las personas entiendan que esas llamadas de las empresas de recobro son una mierda y no valen para absolutamente nada porque no tienen ningún vínculo legal, que no tienes absolutamente ninguna obligación de coger ese teléfono, que no tienes ninguna repercusión entre lo que hables con esa persona y lo que tú hagas con el procedimiento y la segunda oportunidad, que es un circo que se monta alrededor de una deuda, pero que no te repercute en nada, porque lo único que te importa a ti es lo que pase por el juzgado y lo que hables con tu despacho. Cuando la gente entienda esto, vamos a estar mucho más tranquilos, pero mientras tanto, mientras te siga dando miedo lo que te diga el tonto de Cetelén, de Carrefour, de Santander o del de la moto, me da igual, mientras tengas todas estas dudas que te matan, todos estos miedos, mientras pase todo esto, es que esto es lo que lo gobierna todo. Ese miedo inútil, ese miedo que multiplica algo pequeñito en 100.000, eso que te lo roba todo y te lo frena todo. Mientras siga pasando eso, hay muchas personas que no se van a atrever. Y realmente, si lo piensas, es absurdo, porque estás a una palabra, que es decir que sí, de que tu vida empiece a cambiar. Y yo siempre hago una pregunta, ¿qué te da más miedo? ¿Quedarte como estás para siempre, para el resto de tu vida? ¿Quedarte como estás sin poder llenar la nevera pero pagar los préstamos? ¿Quedarte como estás de vivir al margen de la ley? ¿O jugártela? Con miedo, pero jugártela, dar el paso y empezar de nuevo dentro de 10 meses, de 12 meses, que es un añito, que no es nada en la vida de alguien, y empezar tu vida de cero y no deber nada a nadie. Y aún así aquí me sorprenden muchas personas porque tienen tanto miedo que prefieren quedarse así, que prefieren pagar préstamos que no pueden pagar y muchas veces arrastrar a su familia, y eso ya es muy egoísta. De verdad que yo sé que no es una decisión fácil y lo puedo decir con todas las de la ley porque lo he vivido. Sé que es jodido, pero o luchas y sales o tú solo te estás condenando a vivir así. Y eso sí que hacerse esa pregunta a uno mismo de ¿he hecho todo lo posible por mí mismo? ¿He hecho todo lo posible por salir de aquí, sí o no? Y si la respuesta es un no, tienes muy poco derecho de quejarte, porque hay personas que la respuesta es un sí y están todos los días luchando para salir y al final lo consiguen. Pero si la respuesta es un no, lo único que puedes hacer es callarte y no decir nada, porque no es justo que las personas que lo luchan tengan los mismos derechos que las personas que no lo luchan. Entonces yo sé que es difícil, yo sé que da miedo, yo sé que da vértigo, y sobre todo porque ya, aunque tu vida ahora sea una mierda y sea una vida súper complicada, ya te has acostumbrado a vivir ahí. Pero de verdad que no te tienes que acostumbrar a eso, y se vive en situaciones muy indignas, porque además una persona que tiene deudas se ha acostumbrado a que le den bofetón, 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 bofetón. Entonces, ¿qué pasa? Que te llama el de la empresa de recobros, te haces pequeñito, te llama el otro, te haces pequeñito, te llega un embargo, te haces pequeñito, y al final eres una persona que tiene muchísimo miedo, súper vulnerable, y que cada paso que hay que dar se convierte en un mundo. Entonces, eso es lo que no puede pasar, que te conviertas en una persona que acepte todos esos golpes. Te plantas,
lo arreglas y sigues para adelante con tu vida normal. Pero lo que no puede ser es quedarte aquí quejándote, quedarte aquí pequeñito, no hacer nada para cambiarlo y encima quejarte de la situación que tienes, porque no es justo ni para ti ni para las personas que sí que lo intentan. Y es algo que te debes. Mira, si te has equivocado, bien, pues lo arreglas y no repites los mismos errores. Si te ha venido mal dado, lo arreglas y que no te vuelva a pasar lo mismo y aprendes. Lo que no nos podemos hacer es quedarnos en el mismo círculo de la queja, del llanto, de me agobio, de me da miedo, de todo esto que no nos lleva a ningún sitio. Yo sé que es complicado, pero mi familia salió de aquí, nosotros salimos de aquí y no existía por ese momento este procedimiento. Ojalá hubiera existido alguien que me dijera, Diana, por aquí, por aquí, por aquí, porque lo hubiéramos hecho y seguramente no hubiésemos pasado todos los años que hemos pasado para conseguir remontar y para tener hoy este despacho que tenemos, que estamos ayudando a miles de personas. Pero tuvimos que pasar por ahí y a lo mejor tenía que ser así para que hoy cuando tú me llames yo te entienda y sepa lo que te duele y sepa todas las heridas que tienes y sepa lo inseguro que te hace estar esta situación. Y está bien, si tuvo que ser así para esto, está bien. Pero no vale de verdad que tú por ti mismo elijas estar en esta situación por un miedo que si luego lo traduces no se traduce en nada y por un montón de cosas que te frenan que no tienen ningún sentido. Al final eres tú quien decide si cambias tu vida o eres tú quien decide si se queda donde está.